En medio de un mercado que no da respiro, tres movimientos están sacudiendo el tablero celeste: una apuesta millonaria que podría despedirse antes de mostrar todo su potencial, un referente que decidió quedarse cuando muchos ya lo imaginaban fuera, y un objetivo de vieja data que terminó en manos de otro club por una cifra que pocos habrían creído posible. Entre salidas, permanencias y oportunidades que se esfumaron, algo se está reacomodando en silencio, y cuando salga a la luz, podría redefinir el futuro del equipo. Quédate, porque lo que viene podría cambiarlo todo. En Cruz Azul se respira un aire de cambio, y esta vez, uno de los movimientos más comentados de las últimas semanas parece estar a punto de concretarse. Después de más de 2 meses de rumores, idas y vueltas, la historia de Giorgos Giakoumakis en la máquina estaría llegando a su capítulo final. Lo que comenzó como una apuesta de alto costo para reforzar el ataque celeste ahora se encamina a una salida que pocos hubieran imaginado al momento de su fichaje. El griego, que llegó con cartel de goleador, no logró consolidarse como la pieza determinante que la directiva y la afición esperaban, y los últimos acontecimientos aceleraron una decisión que ya parecía inevitable. La eliminación de Cruz Azul en la Leagues Cup 2025, donde el equipo dirigido por Nicolás Larcamón había generado grandes expectativas, marcó un antes y un después. Los dirigentes comenzaron a replantear la plantilla con el objetivo de corregir el rumbo en el Apertura. En ese contexto, la prioridad pasó a ser el regreso de Gabriel Toro Fernández al primer equipo, una decisión que, en la práctica, dejaba a Giakoumakis sin lugar. Su salida no solo abriría espacio a la nómina, sino que liberaría una plaza de extranjero, algo crucial para el reacomodo que busca la institución. En las últimas semanas, varios equipos sonaron como posibles destinos para el delantero, desde el Charlotte FC y otros clubes de la MLS hasta el Real Oviedo en España, que finalmente optó por Luka Jovic. Sin embargo, fue el PAOK Salónica, uno de los clubes más importantes de Grecia, el que se movió con mayor decisión. El interés se venía cocinando desde hace días, pero fue este viernes cuando el periodista Alejandro Orbañanos encendió las redes confirmando lo que muchos ya daban por hecho: Giakoumakis irá a préstamo con el PAOK de Grecia. El fin de semana se cerraría el acuerdo, escribió en su cuenta de X. El trato, según trascendió, sería por un año sin costo de cesión, pero con el club europeo asumiendo gran parte del salario del jugador, un detalle nada menor dada la magnitud de su contrato. Además, incluiría una opción de compra obligatoria por $5 millones, la mitad de lo que Cruz Azul pagó originalmente. Aunque el monto pueda parecer bajo, para la directiva representa una salida ordenada que evita mayores pérdidas y permite reenfocar recursos. En medio de esta operación surgió un tema delicado. Víctor Velázquez, presidente del club, declaró en entrevista con Fútbol Picante que el contrato de Giakoumakis tenía una cláusula de confidencialidad que fue vulnerada. No beneficia en nada al fútbol mexicano que se ventilen contratos, por la misma seguridad de las partes que firman, señaló con tono crítico. Sus palabras parecieron dirigirse tanto a las filtraciones mediáticas como a la necesidad de proteger la gestión interna del equipo. La inminente partida de Giakoumakis deja varias lecturas. Por un lado, confirma que Cruz Azul está dispuesto a tomar decisiones drásticas para ajustar su plantilla y responder a las exigencias de su afición, cansada de proyectos que no terminan de cuajar. Por otro, expone lo complejo que es el mercado de fichajes para un club que, a pesar de su historia, debe competir con ligas y equipos que ofrecen salarios y condiciones atractivas. Y finalmente, deja sobre la mesa el debate sobre la planificación deportiva. ¿Fue Giakoumakis un error de evaluación o simplemente un fichaje que no encontró su momento? Mientras el PAOK afina detalles para recibirlo, en la Noria se preparan para cerrar un ciclo y abrir otro con el Toro Fernández de vuelta en la cancha. La pregunta que queda flotando es si este cambio será suficiente para que Cruz Azul retome la senda competitiva que sus seguidores exigen con pasión temporada tras temporada. Ahora que el capítulo Giakoumakis llega a su fin, ¿será este el primer paso hacia la reconstrucción real del equipo o solo otro episodio más en una historia de altibajos recientes? En Cruz Azul se respira un aire de cambio, y esta vez, uno de los movimientos más comentados de las últimas semanas parece estar a punto de concretarse. Después de más de 2 meses de rumores, idas y vueltas, la historia de Giorgos Giakoumakis en la máquina estaría llegando a su capítulo final. Lo que comenzó como una apuesta de alto costo para reforzar el ataque celeste ahora se encamina a una salida que pocos hubieran imaginado al momento de su fichaje. El griego, que llegó con cartel de goleador, no logró consolidarse como la pieza determinante que la directiva y la afición esperaban, y los últimos acontecimientos aceleraron una decisión que ya parecía inevitable. La eliminación de Cruz Azul en la Leagues Cup 2025, donde el equipo dirigido por Nicolás Larcamón había generado grandes expectativas, marcó un antes y un después. Los dirigentes comenzaron a replantear la plantilla con el objetivo de corregir el rumbo en el Apertura. En ese contexto, la prioridad pasó a ser el regreso de Gabriel Toro Fernández al primer equipo,
una decisión que, en la práctica, dejaba a Giakoumakis sin lugar. Su salida no solo abriría espacio a la nómina, sino que liberaría una plaza de extranjero, algo crucial para el reacomodo que busca la institución. En las últimas semanas, varios equipos sonaron como posibles destinos para el delantero, desde el Charlotte FC y otros clubes de la MLS hasta el Real Oviedo en España, que finalmente optó por Luka Jovic. Sin embargo, fue el PAOK Salónica, uno de los clubes más importantes de Grecia, el que se movió con mayor decisión. El interés se venía cocinando desde hace días, pero fue este viernes cuando el periodista Alejandro Orbañanos encendió las redes confirmando lo que muchos ya daban por hecho: Giakoumakis irá a préstamo con el PAOK de Grecia. El fin de semana se cerraría el acuerdo, escribió en su cuenta de X. El trato, según trascendió, sería por un año sin costo de cesión, pero con el club europeo asumiendo gran parte del salario del jugador, un detalle nada menor dada la magnitud de su contrato. Además, incluiría una opción de compra obligatoria por $5 millones, la mitad de lo que Cruz Azul pagó originalmente. Aunque el monto pueda parecer bajo, para la directiva representa una salida ordenada que evita mayores pérdidas y permite reenfocar recursos. En medio de esta operación surgió un tema delicado. Víctor Velázquez, presidente del club, declaró en entrevista con Fútbol Picante que el contrato de Giakoumakis tenía una cláusula de confidencialidad que fue vulnerada. No beneficia en nada al fútbol mexicano que se ventilen contratos, por la misma seguridad de las partes que firman, señaló con tono crítico. Sus palabras parecieron dirigirse tanto a las filtraciones mediáticas como a la necesidad de proteger la gestión interna del equipo. La inminente partida de Giakoumakis deja varias lecturas. Por un lado, confirma que Cruz Azul está dispuesto a tomar decisiones drásticas para ajustar su plantilla y responder a las exigencias de su afición, cansada de proyectos que no terminan de cuajar. Por otro, expone lo complejo que es el mercado de fichajes para un club que, a pesar de su historia, debe competir con ligas y equipos que ofrecen salarios y condiciones atractivas. Y finalmente, deja sobre la mesa el debate sobre la planificación deportiva. ¿Fue Giakoumakis un error de evaluación o simplemente un fichaje que no encontró su momento? Mientras el PAOK afina detalles para recibirlo, en la Noria se preparan para cerrar un ciclo y abrir otro con el Toro Fernández de vuelta en la cancha. La pregunta que queda flotando es si este cambio será suficiente para que Cruz Azul retome la senda competitiva que sus seguidores exigen con pasión temporada tras temporada. Ahora que el capítulo Giakoumakis llega a su fin, ¿será este el primer paso hacia la reconstrucción real del equipo o solo otro episodio más en una historia de altibajos recientes? Durante meses, el nombre de Jordi Cortizo fue uno de los más repetidos en las oficinas de Cruz Azul cada vez que se hablaba de reforzar la banda. El extremo mexicano, con buena proyección ofensiva y técnica depurada, era visto como una opción atractiva para darle más variantes al ataque cementero. Sin embargo, el interés que alguna vez fue real terminó convirtiéndose en una historia que ahora tiene un desenlace inesperado. Cortizo vestirá la camiseta de León, y por un precio muy por debajo del que la máquina alguna vez estuvo dispuesta a considerar. En el verano de 2024 y posteriormente en el mercado invernal, Cruz Azul sondeó seriamente la posibilidad de ficharlo. Monterrey, dueño de su carta, lo cotizaba entonces entre 8 y 10 millones de dólares, una cifra que se mantenía alta incluso para equipos con músculo financiero. Guadalajara también intentó sumarlo en este mercado, y aunque la cifra mencionada bajó a alrededor de 7 millones, la operación no prosperó. Por eso sorprendió que, en las últimas horas, León desembolsara únicamente 3 millones de dólares para quedarse con sus servicios, menos de la mitad de lo que Rayados había pedido previamente. La reducción drástica en su valor no es casualidad. Desde hace tiempo, Cortizo había perdido protagonismo en Monterrey. Ni con De Michelis ni con el recién llegado Domenech Torrent logró ganarse un lugar constante en la alineación. Su escasa participación lo colocó en la lista de transferibles, y a los ojos de la directiva regiomontana, era más conveniente desprenderse de él que mantenerlo como una ficha cara sin minutos. En ese contexto, León aprovechó la oportunidad y cerró un fichaje que, por costo-beneficio, puede resultar una jugada astuta para los Esmeraldas. Para Cruz Azul, la llegada de Cortizo nunca pasó de ser una intención. Con el paso de los meses, la dirección deportiva optó por cubrir la posición de extremo con otras opciones. Luca Romero y Rodolfo Rotondi se han consolidado como las principales piezas en esa zona, sumando también al juvenil Amaury Morales como una alternativa fresca. Incluso jugadores de perfil más versátil, como Mateus Bogus y José Paradela, han ocupado esos espacios en distintas variantes tácticas de Nicolás Larcamón. El caso de Cortizo deja una reflexión interesante. En el fútbol mexicano, los tiempos del mercado pueden cambiar radicalmente el valor de un jugador. Lo que hace un año era un fichaje costoso y complicado, hoy se concretó por un monto mucho menor, pero para otro club.
Es un recordatorio de que las circunstancias deportivas, el rendimiento y la situación contractual pueden transformar por completo el panorama de una negociación. Para León, su incorporación significa añadir desequilibrio y experiencia a un equipo que busca ser protagonista en el Apertura 2025. Para Monterrey, supone liberar una ficha y parte importante de su masa salarial. Y para Cruz Azul, queda como una oportunidad perdida, aunque quizá también como una decisión coherente con el armado actual de la plantilla, que ya tiene cubierto el sector ofensivo por las bandas. La Liga MX, tan dinámica y cambiante, siempre deja historias así, jugadores que estuvieron a punto de llegar a un club grande pero terminan recalando en otro, a veces por cuestiones económicas, otras por decisiones tácticas o incluso por pura oportunidad. La pregunta ahora es inevitable. ¿Crees que Cruz Azul debió insistir por Jordi Cortizo o hizo bien en apostar por las piezas que ya tiene?